Estimados estudiantes, bienvenidos a este video en el cual analizaremos el campo eléctrico dentro de un medio dieléctrico. Como usted recuerda, un medio dieléctrico es un medio que tiene características de aislante. Hasta ahora siempre hemos analizado el potencial y el campo eléctrico en un punto de campo en el vacío, es decir, que estaría fuera del medio dieléctrico. En el caso del vacío, se puede colocar una carga de prueba en un punto y medir la fuerza ejercida sobre dicha carga de prueba sin relativamente problemas. Sin embargo, al estudiar la situación dentro del dieléctrico, no es posible medir la fuerza sobre una carga de prueba de la misma forma. En primer lugar, tendríamos materia ahí, entonces sería complicado introducir esa carga de prueba. Una alternativa pues sería realizar un agujero en el material para poder introducir la carga de prueba. Al hacer el agujero, sería fácil predecir una alteración en la situación inicial por el solo hecho de haber retirado algunas cargas ligadas volumétricas e introducido algunas cargas superficiales nuevas, ya que esto crearía una nueva superficie limitante. Voy a hacer una figura para explicar la situación que se produciría. Suponga que este es el medio dieléctrico. Si se realiza un agujero, suponga que es un agujero relativamente pequeño, una forma de aguja. Hemos introducido, en este caso, esta nueva superficie. Posiblemente entonces tengamos ahora densidades superficiales de carga ligada nuevas. Tal vez perdamos algunas por aquí, densidades de cargas superficiales ligadas. Eh, Al quitar este pedazo del volumen, también es muy probable eliminar densidad de carga volumétrica ligada y por lo tanto eliminar también cargas ligadas volumétricas, ya que estarían dadas por medio de la ecuación. Este volumen sería el volumen que hemos retirado. Bien. Lo más sencillo y probablemente lo mejor es calcular el potencial y su campo eléctrico asociado dentro del eléctrico de la misma manera como si se tratara de un punto fuera de él, es decir, por medio de esta ecuación.
Es algo perfectamente razonable y básicamente la idea es el reemplazo conceptual del dieléctrico por un conjunto de distribuciones volumétricas y superficiales equivalentes de carga ligada. Es decir, hemos presentado una alternativa diferente a trabajar con la cavidad. Más adelante vamos a retornar a la idea de la cavidad dentro del dieléctrico. Otra manera de resolver el problema de calcular el campo dentro del dieléctrico es comenzar con una imagen microscópica de la situación y tratar de determinar las ecuaciones macroscópicas como promedios adecuados. Esto es relativamente complicado, ya que una situación, por ejemplo, podría ser que usted considere el núcleo de los átomos y los electrones que están girando alrededor del núcleo del átomo. En esta situación, como los electrones se están moviendo, entonces eso significa que los promedios que calculemos pues estarán cambiando con el tiempo. También implica que al observar la materia desde este punto de vista microscópico, podríamos notar una gran región eh, pues en vacío y relativamente muy poca materia. Eso quiere decir que para que realicemos nuestro análisis, deberíamos de ver cierta cantidad de átomos o de moléculas, de modo que nuestro sistema pueda considerarse como algo continuo. Como mencionaba, al considerar la materia como un conjunto de átomos, pues el campo eléctrico tendrá variaciones enormes a medida que se pasa eh, de un punto o de los puntos cercanos a una carga a otras cargas que se encuentran relativamente lejos. Al mismo tiempo, variaría muy rápidamente con respecto al tiempo, dado que las cargas que lo constituyen están en movimiento. Era lo que comentaba con respecto al movimiento de los electrones. Cuando definamos el campo macroscópico, es deseable hacerlo como un promedio lo suficientemente grande, tanto en el tiempo como en un volumen, como para poder contener un buen número de moléculas, más no tan grande que no pueda ser considerado infinitesimal a escala de laboratorio. Este campo eléctrico microscópico se desea que tenga las mismas propiedades básicas en el vacío que ya se habían estudiado previamente. Esta E minúscula que se está usando es para representar a ese campo eléctrico microscópico. Cuando sacamos la divergencia de ese campo, tendría que ser igual a la densidad de carga sobre epsilon sub cero. Si estamos, por ejemplo, trabajando a nivel microscópico, entonces
Esa densidad de carga le vamos a llamar Rho sub m. Y el rotor del campo eléctrico microscópico esperamos que sea igual a cero, al igual que el rotor del campo electrostático. Básicamente, entonces, ese campo E que hemos trabajado antes tiene que ser igual al valor promedio del campo eléctrico microscópico. Esta ecuación que aparece. Es decir, que este este promedio microscópico, tiene que ser un promedio tanto en el tiempo como en el espacio. Bien, como ya había comentado, al ser este campo E promedio igual al campo electrostático que utilizamos, pues el rotor debe darnos cero y la divergencia, pues deberían de ser iguales. En este caso, esta densidad de carga volumétrica microscópica promedio, pues debería ser igual al ρ que hemos utilizado y esto está dividido entre epsilon sub 0. Bien, en otras palabras, lo que se está introduciendo en esta definición es la equivalencia entre estos campos. Bien, la densidad de carga volumétrica microscópica, ojo, esta no es la promedio. Esta no es la promedio. Puede esperarse que tenga grandes variaciones espaciales y temporales, pero su promedio debería reducirse a la densidad promedio de las cargas ligadas desplazadas, es decir, esta situación, esta situación aquí. De manera que nosotros esperamos que la divergencia del campo sea igual a esta densidad de carga ligada entre epsilon sub 0. Esto va a ser válido del dieléctrico. Dentro del dieléctrico, donde la carga que tenemos, la densidad de carga que tenemos es una densidad de carga ligada. Hay que aclarar este detalle. El campo eléctrico en el material, este que estamos tomando aquí, que se ha considerado un grupo lo suficientemente grande de moléculas para considerar eh, que el medio que estamos analizando es continuo, es decir, que estamos pasando de lo microscópico a lo macroscópico, es algo diferente de la cuestión de cómo ve realmente el campo eléctrico una sola molécula. Lo cual al final de cuentas determinará el momento dipolar que se produzca. Bueno, recuerde, entonces, estamos trabajando con valores promedio. La misma molécula contribuye al campo resultante. Sí. Vamos a considerar
una situación parecida a esta más adelante, pero en vez de trabajar solo con una molécula, vamos a analizar muchas y tendrá pues una idea más clara eh, de qué es lo que pasa cuando pasamos de una situación donde se encuentra un campo en el vacío a una situación donde ese vacío pues es ocupado por un medio dieléctrico. Bien, se consideran dos experimentos sencillos relacionados con lo que estaba mencionando. El primero, pues se carga un capacitor a una carga Q. Obviamente una placa va a tener carga positiva y la otra placa del condensador va a tener carga negativa. Se mide la diferencia de potencial y esa diferencia de potencial es delta phi sub cero cuando las placas del capacitor pues se encuentran separadas por el vacío. La capacitancia en este caso se define como un C sub cero, o sea, un C del vacío, igual a la carga entre la diferencia de potencial. Bien, esa es la primera parte del experimento. Determinar la capacitancia de ese condensador que pues sus placas están separadas por vacío. Ahora se llena la región entre las placas del mismo capacitor con un dieléctrico, que podría ser cera, aceite u otro dieléctrico, mientras la carga se mantiene constante y se vuelve a medir la diferencia potencial. Esa capacitancia o esa capacidad para almacenar cargas por unidad de voltaje, pues va a dar un valor distinto y se le llama C a ese nuevo valor. Es decir, que C sub cero es la capacitancia cuando las placas están separadas por vacío y C es la capacitancia cuando las placas del condensador pues se encuentran separadas por un medio dieléctrico. El resultado experimental es que la diferencia de potencial, delta phi, es menor que delta phi sub cero. O sea, la diferencia de potencial es menor en el caso en que se encuentra el medio dieléctrico que la diferencia de potencial cuando lo que se tenía era vacío. Regresando a la ecuación anterior, si este delta phi es más pequeño y como la carga es la misma, entonces dividimos carga que es constante entre un valor menor, entonces este C es mayor que C sub cero, es esta ecuación. Esto se encontró experimentalmente. Ahora viene una pregunta. ¿Cómo se puede comprender que la diferencia potencial haya disminuido? Bien, vamos a recurrir a algunos conceptos que ya se manejan previamente. Lo más sencillo es trabajar con un capacitor de placas paralelas. Se va a asumir que el campo eléctrico está dirigido de la placa cargada positivamente a la placa cargada negativamente. Y posteriormente se calcula la diferencia de potencial por medio de esta integral. Entonces, en el caso del capacitor de placas paralelas, se considera que el campo es aproximadamente constante. Y al hacer la integral, pues tenemos este resultado.
delta phi sub 0 igual a E sub 0, o sea, el campo en el vacío por D, donde D es la separación de placas. Avanzo aquí solo para explicar un poquito la figura. Se tiene aquí un medio conductor. Esta placa conductora pues tiene una carga positivo Q. La otra placa conductora tiene carga negativo Q. Se produce un campo eléctrico aquí en esta región. Inicialmente estaba pues al vacío esta región y posteriormente se llenó con un medio dieléctrico. La distancia D sería la distancia entre las placas conductoras, esta distancia. Como el campo era un campo vertical, cuando se realiza la integral de línea, pues ese diferencial de línea también debe ser un diferencial de línea vertical para que este producto escalar pues sea distinto de cero. Tenemos al final este resultado. De manera similar, si trabajamos con el campo, cuando el vacío es sustituido por un medio dieléctrico, se va a encontrar esta ecuación para la diferencia de potencial. Como usted recuerda, experimentalmente se encontró que la diferencia de potencial, en el caso en que existía un medio dieléctrico, es más pequeña que la diferencia de potencial en el caso en que se tenía vacío. Como esta D es la misma en ambos casos, esta D de aquí es la misma. Entonces se comparan los dos y se llega a esta conclusión. El campo eléctrico, cuando se tiene ese medio dieléctrico, es menor que el campo cuando se tenía el vacío. Es decir, que el campo eléctrico ha disminuido en presencia de materia eléctrica. Ahora nos preguntamos cómo pudo ocurrir esto. Y aquí, pues, aquí se introduce ya el concepto de la materia para poderlo explicar. Bien. Dice el autor, la figura muestra un capacitor con un dieléctrico entre las placas. Las superficies del dieléctrico se muestran ligeramente separadas de las placas del capacitor por claridad. O sea que vamos a sacar el puntero. Aquí está. Este espacio en realidad no es vacío, sino que todo está relleno del medio dieléctrico. Pero se supone que en realidad toda la región se encuentra llena. Si el dieléctrico está uniformemente polarizado, es decir, que la polarización es constante, entonces la densidad de carga volumétrica ligada, esto recuerden que es negativo, divergencia de la polarización. Y cuando usted está derivando una constante, pues la derivada de una constante es cero. Por eso igual a cero. O sea que las únicas densidades de carga van a ser superficiales, esta de aquí. Obviamente, si aquí se encuentra el conductor con carga libre y tenemos carga positiva y las líneas de campo, antes de que se rellenara
esta región, o sea, cuando se tenía el vacío, las líneas de campo tenían este comportamiento en todo el medio. Cuando se empieza a rellenar esto con el dieléctrico, pues la fuerza o el diferencial de fuerza experimentaría una pequeña carga, un diferencial de carga. Sería ese diferencial de carga por el campo. Bueno, en realidad este punto lo voy a eliminar, que esta cantidad del diferencial de carga es un escalar y pues aquí tengo el campo. Para el caso de las cargas positivas, la fuerza sobre las cargas positivas es en la misma dirección que el campo. Por eso, como el campo va hacia abajo, tenemos cargas positivas y en la parte inferior. Eso significa que tenemos en realidad una densidad de cargas superficiales con signo positivo abajo. Si el segmento de carga que estamos considerando es negativa, esa pequeña cantidad de carga negativa experimentará una fuerza con sentido opuesto al campo para cargas negativas. Por eso las cargas negativas se concentran en la parte superior de la figura. Como este material se encuentra polarizado, entonces aparece un campo nuevo debido a esa polarización. Ese campo nuevo, el autor le llamó E sub B. Y debido a ello, pues tenemos dos campos. Tenemos el campo E sub 0 que había inicialmente y tenemos este campo E sub B. En el caso de la molécula, que por ahí comencé la idea, ocurre algo similar. Pero bueno, volviendo al caso del capacitor, note que el campo E sub 0 y el campo E sub B tienen sentidos opuestos. Es decir, que cuando hago la suma vectorial, en realidad es una resta. Ya tenemos esta ecuación. El campo, cuando se colocó el medio dieléctrico, es el campo que teníamos inicialmente cuando estaba el vacío, menos B. Bueno, estas serían magnitudes en realidad. Esta sería magnitud, esta sería magnitud, y esta también sería una magnitud. Serían magnitudes. Eso significa que la magnitud del campo E, o sea, en la situación que se rellenó con un dieléctrico, las placas del condensador, es más pequeña que en el caso en que lo que se tenía es vacío. Y esto pues concuerda con los resultados experimentales B. Vamos a retomar la otra idea que había para medir el campo dentro del dieléctrico a través de una cavidad. Ya se comentó brevemente sobre las dificultades para medir el campo en el interior del dieléctrico por medio de utilizar una carga de prueba. Pero buscando alguna manera de hacerlo, pues lo primero sería perforar el material.
para poder introducir la carga de prueba. Una, una forma que ayudaría a facilitar esto es utilizar las condiciones de frontera que debe satisfacer el campo. Por ejemplo, en el caso de las componentes tangenciales, estas son continuas. Vamos a usar esta condición principalmente, que el campo es continuo. Y posteriormente también vamos a trabajar con la parte de la componente normal. De alguna manera se determina la dirección del campo en el dialecto. Esto es muy fácil de lograr para una gran cantidad de dialectos. Bueno, avanzando un poquito más en el capítulo 10 del libro de texto, pues se consideran eh, ciertos tipos de materiales para los cuales esto es relativamente sencillo. Cuando se estudien los medios IHL, entenderá de qué estoy hablando en este momento. Bueno, si usted logra determinar la dirección del campo, pues puede perforar un agujero largo y delgado en dirección paralela a ese campo. Ya veremos la figura. La cavidad tiene ahora un vacío en su interior que recibe el nombre de cavidad tipo aguja. El siguiente. Cualesquiera cargas superficiales ligadas que pudieran alterar los campos se encuentran en los extremos de la cavidad. Aquí tenemos la cavidad. La polarización en el caso del vacío es cero. Entonces, no esperamos encontrar polarización aquí adentro. Y podría existir en este extremo, en este de aquí, densidades de carga eh, ligadas, densidades de carga superficiales ligadas, pero al considerarse que esto es relativamente muy largo comparada con las dimensiones de esta superficie y de esta de aquí, pues esperamos que cerca del centro de la cavidad poder despreciar los efectos. Recuerde que hemos encontrado de alguna forma la dirección del campo y que este agujero con forma de aguja es paralelo al campo. ¿Sí? Este campo con respecto a esta superficie de aquí solo tiene componente tangencial. Así el campo acá adentro también va a ser igual a este de aquí. Es decir, en otras palabras, estoy usando el punto 4. Estoy usando el campo tangencial en el medio 1 es igual al campo tangencial en el medio 2. ¿Qué pasa con la componente normal? Bueno, como se hizo este agujero paralelo al campo, entonces no tengo componente normal aquí. No tengo esta componente normal. Y por lo tanto, ese campo en la cavidad
es igual a la componente tangencial. Por si aún tiene dudas, recuerde que el campo tiene dos componentes, una componente normal y una componente tangencial. Entonces, si trabajo en esta región de aquí, como ya sé que el campo va en esa dirección, entonces la componente normal es cero para esta superficie de aquí. Como es cero, campo en el dieléctrico es E normal como vector más E tangencial y sin tener componente normal, solo tenemos un E tangencial. Al ser iguales la componente tangencial en el medio 1 y en el medio 2, pues eso implica que si puedo medir la fuerza sobre una pequeña carga que introduzcamos acá, entonces podría calcular el campo posteriormente por medio de esta ecuación, donde el campo se define como la fuerza o el diferencial de fuerza, si es una pequeña carga, sobre el diferencial de carga. Entonces, midiendo la fuerza sobre la carga introducida en la cavidad, sobre esta carga, dividimos entre el valor de la pequeña carga y eso me da el campo en la cavidad. Y ese sería el mismo campo en el medio dieléctrico.